Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Una vez más, el Señor nos permite estar con ustedes impartiendo lo que es la palabra del Señor. Para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno para con nosotros y su palabra nos enseña que dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén. Así vamos a estar impartiendo lo que el Señor ha dado en este día, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de los que van a escuchar. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Nuestra palabra se encuentra en Romanos. Vamos a estar lecturando Romanos 12. Romanos 12. Bendito sea Dios. Ahí vamos a estar lecturando para impartir lo que el pueblo va a recibir en este día. Amén. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Permítame. Romanos 12 se encuentra nuestra lectura. Romanos 12 estaremos lecturando del 1 en adelante hasta el 5. Bendito sea Dios. Aleluya. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Gloria sea a Dios, aleluya. Bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Padre, en este día, Señor amado, sea usted bendiciendo, Padre Santo, Rey de Gloria, a cada uno que va a escuchar tu palabra, Señor, que sea de bendición, Padre, que llegue, Padre Santo, hasta donde está la necesidad, amado Dios, que sea tu palabra obrando, Señor, tocando los corazones, amado Dios, y que podamos ser, Padre, de bendición para cada uno que va a escuchar, Señor amado, este mensaje, Dios glorioso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea Dios. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí la palabra nos habla de que nos tenemos que presentar ante Dios agradables, sin nada que nos estorbe, porque la palabra de Dios nos enseña de que si nosotros nos presentamos con falta de perdón delante de Dios, no podemos ser agradables ante Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor nos perdonó a nosotros antes. Entonces nuestro deber es perdonar. Debemos de perdonar a aquel que nos hace mal, a aquel que nos ofende, a aquel que ha hecho algo en contra de nosotros. Nuestro deber, y porque el Señor también nos dio testimonio de que Él perdonó a aquellos que pecaron, aquellos que hicieron maldad en contra de Él, aún a nosotros nos perdonó. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la palabra, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces su misericordia nos ha perdonado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no poder perdonar al que nos ofende?
La palabra nos enseña que nosotros debemos de perdonar a aquel que nos ofende, a aquel que nos hace mal. Nuestro deber es perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros, si nosotros no perdonamos, entonces la palabra nos enseña que tampoco el Señor nos perdonará a nosotros. Y la falta de perdón puede ser un estorbo que no nos deje llegar hasta la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con ese odio, estamos con ese rencor dentro de nuestro corazón. Nuestro deber es perdonar. Ya Dios se encargará de aquel que ha hecho mal en contra de nosotros, para podernos presentar delante de Dios agradables, para podernos presentar sin nada que nos acuse, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga. Nos podemos presentar delante de Dios perdonando, quitando todo aquello que nos haga tropiezo para llegar hasta la presencia del Señor. Amén. Porque esa es nuestra mejor ofrenda que le podemos ofrecer a Dios, que nos presentemos sin nada que nos estorbe, sin nada que nos acuse, sin aquello que decir, voy a la iglesia pero tengo algo en contra de alguien, en contra de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mi familiar, aún de los mismos de la iglesia. Muchas veces se pueden tener entre rencillas unos hacia otros, y eso no es de agrado a Dios. Ahí no mora Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios de que si nosotros estamos pecando en contra de alguien, y nosotros, por decir, usted puede decir, yo no le hago nada a alguien, yo no le hago nada a nadie, pero con el hecho de que usted no pueda perdonar, usted ya está pecando en contra de Dios primeramente, en contra de la persona que le ha hecho mal. Usted puede decir, pero es que él me hizo más mal o ella me hizo más mal, pero el Señor nos da testimonio de que el Señor perdonó a todos aquellos que pecaron contra Él, contra todos aquellos que hicieron mal en contra de Él. El Señor los ha perdonado. Entonces nuestro deber, y para ser buenos hijos delante de Dios, buenos administradores de su obra, nosotros tenemos que perdonar a aquel que nos hace mal. Eso es nuestro deber, perdonar. Amén. Para que así nos podamos presentar delante de Dios sin nada que nos acuse. Dice en Romanos, dice 11:36, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Nosotros, dice la palabra, que nosotros hemos sido creados para alabanza de su nombre. Hemos sido creados para Él. Entonces, por lo tanto, y eso ¿qué es lo que nos está hablando la palabra aquí? Que nosotros, si queremos acercarnos a Dios sin nada que nos estorbe, debemos de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados para Él. Dice la palabra de Dios que Él nos ha creado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros hemos sido creados ¿para qué? Para alabanza. Fuimos creados para Él y por Él hemos sido creados. Entonces, por lo tanto, nosotros les tenemos que presentar delante de Él sin ninguna mancha, sin nada que nos acuse. Perdonar a aquel que nos ha hecho mal, aquel que nos ha ofendido, perdonarlo. ¿Por qué? Porque para poder llegar hasta la presencia del Señor es necesario que nosotros nos deshagamos de todo aquello que nos estorba. Amén. Dicen siempre en Romanos, en el 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, dice. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano tiende a conformarse a la situación que se está viviendo, a todo lo que se está moviendo en este siglo, en este mundo. Nosotros no nos podemos conformar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir transformándonos día a día, dejando primeramente que Dios sea el que nos transforme,
Porque por medio, si nosotros nos ponemos delante de Dios y le decimos, Señor, quítame todo aquello que a ti no te agrada de mí, el Señor lo quita, el Señor lo arranca, dice su palabra, de que Él no lo arranca de raíz. ¿Para qué? Porque si se dan cuenta, cuando nosotros queremos cortar una hierba y nosotros le cortamos nada más las puntas, ¿qué vuelve a pasar? Vuelve a salir esa hierba, vuelve a salir ese árbol. Entonces la palabra nos enseña de que el Señor lo arranca y lo arranca de raíz. ¿Para qué? Para que eso que ha sido mal en nuestras vidas, para eso que ha crecido mal en nuestras vidas, sea arrancado de raíz y no vuelva a nacer. Dice su palabra de que el Señor llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que sean deshechos completamente. Pero todo está en que nosotros creamos y le digamos al Señor, Señor, aquí estoy. Quita todo aquello que a ti no te agrada de mí, para poder ser acto delante de ti, para poder ir siendo transformados y no conformarme a lo que se está viviendo en este siglo. Últimamente se pueden dar cuenta de que la iglesia se ha acomodado, la iglesia se ha puesto como se ha enfriado. La palabra correcta es se ha enfriado, ha dejado de que las costumbres, que todo lo que se mueve en este mundo, en este siglo, se vaya acomodando. La iglesia se va acomodando a eso. Y Dios dice, la palabra de Dios dice, que no os conforméis a este siglo. No nos podemos conformar a este siglo. Nosotros tenemos que ir, dice su palabra, siendo transformados. ¿Y cómo vamos a ser transformados? Poniéndonos en las manos del Señor y diciéndole, Señor, ayúdame, transfórmame. Mire, el Señor lo que está buscando es un corazón que esté dispuesto a ser transformado, un corazón que esté dispuesto a dejar todo aquello que lo separa de Dios, un corazón que le diga al Señor, Señor, aquí estoy, transfórmame, quítame todo aquello que a ti no te agrada de mí, arranca de raíz. Dígale al Señor, arráncalo de raíz. ¿Por qué? Porque si el Señor lo arranca de raíz, eso no vuelve a florecer, y si vuelve a florecer, el Espíritu que mora dentro de nosotros se encarga de decirle, tú ya no perteneces aquí, tú no perteneces en mi mente, tú no perteneces en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo ya le entregué todo esto al Señor, y el Señor se encarga de irnos transformando día a día. Porque si nosotros lo queremos dejar, lo vamos a dejar de la noche a la mañana, por decir, pero al siguiente día lo vamos a estar volviendo a hacer. Pero saben que la palabra de Dios es fiel. ¿Por qué? Porque dice su palabra que el Señor la dejó para que nosotros podamos ser guiados por ella, para que nosotros podamos llevar caminar, podamos caminar conforme a la voluntad de Dios y siendo agradables a Él. Amén. Dice, sino siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De vuestro entendimiento, ¿por qué? Porque la palabra nos va a ir abriendo nuestra mente, nuestro corazón, y decir, oh, aquí dice que al Señor no le agrada que yo haga esto. La palabra de Dios me enseña de que no debo de vivir en la forma que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque si yo estoy viviendo de esta forma, sigo viviendo en la forma que estoy viviendo, no estoy siendo agradable. Y nuestro propósito, nuestra meta es ser agradable delante de Dios. Amén. Porque no podemos caminar creyendo que estamos agradando a Dios cuando a Dios no estamos agradando. Más bien le estamos siendo de ofensa al Señor con nuestros hechos, con nuestro caminar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos agradables, santos delante de Él, y delante también, porque usted puede decir, yo soy santo en la iglesia, pero fuera de la iglesia yo me transformo. No, la palabra de Dios nos enseña que a Dios no le agrada eso. No podemos ser de doble ánimo, no podemos ser, dice la palabra de Dios, que el hombre de doble ánimo, el Señor lo compara con las olas del mar, lo compara con el viento que va donde quiera ir, donde quiera moverse, se mueve. ¿Por qué? Porque las olas del mar, el mar las está metiendo, sacando, pero no tienen un cimiento, no tienen
¿cómo decir? Un solo lugar donde está. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que ser constantes en lo que nosotros hemos creído y no ser como las olas del mar, porque eso a Dios no le agrada. Tenemos que dejar que el Señor vaya transformando, que el Señor vaya quitando todo aquello que a Él no le agrada de nosotros. Amén. Dice en 2 de Corintios, dice, estamos lecturando en Romanos 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 2 de Corintios dice 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si nosotros, como les estaba explicando ahorita, si nosotros nos cerramos de que yo creo que yo estoy bien, yo pienso que yo estoy bien. Muchas personas dicen, yo estoy bien, pero delante de Dios tú le has preguntado al Señor, Señor, ¿te agrada la forma que estoy caminando? Porque fíjese que aquí dice, mire, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Es Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque Él dice que ha cegado el entendimiento. Les ha hecho creer que están bien cuando no están bien, cuando no están agradando a Dios. Ellos creen que están agradando a Dios, pero ¿por qué? Porque les ha sido cegado el entendimiento. Y fíjese, dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio, la luz de Cristo, la luz, dice la palabra de Dios, en su palabra lo dice, de que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios, cuando nosotros caminamos agradando a Dios, nuestra guianza es primeramente nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros no estamos siendo guiados por Él, no estamos dejando que la luz, que el evangelio resplandezca delante de nosotros, que nosotros podamos ser, dice su palabra, que seamos esa luz en medio de las tinieblas. Para eso el Señor nos ha dejado la palabra, para que día a día podamos ser transformados por medio de su palabra. Si nosotros la lecturamos, vamos a ser transformados por medio de su palabra, porque vamos a entender qué es lo que a Dios no le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada de nosotros. Dice, aquí es otra porción de la palabra donde dice, Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra nosotros la tenemos que almacenar en nuestro corazón y vivirla. ¿Por qué? Porque nos ayuda a caminar conforme a la voluntad de Dios para no pecar contra Dios. Porque si nosotros no caminamos conforme a la palabra de Dios, si la palabra de Dios me está enseñando, no debes de pecar, no debes de odiar, no debes de tener, de robar, no debes de tener odio en tu corazón. Y si yo lo sigo haciendo, estoy siendo desagradable ante Dios. Estoy pecando contra Dios. Pero aquí en Salmos dice, eso se lo decía el rey David a nuestro Señor Jesucristo. Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando hacemos lo malo, pecamos delante de Dios y no agradamos a Dios y estamos siendo desagradables delante de Dios. Romanos 12. Capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Digo pues por
digo, pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto. Nosotros no nos podemos creer más que todos. Nosotros somos hijos de Dios, pero no podemos tener en poco aquel que no ha llegado a conocer, porque dice su palabra que el Señor los ha creado y los ha creado con un propósito. Y ese propósito es de que vengan a la luz, que vengan a Cristo. ¿Cuándo es que la persona viene a la luz? Cuando se acerca a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Orar por aquellos que no conocen de Dios, para que les resplandezca la luz de Cristo a cada uno de ellos. Y nosotros no podemos sentirnos más ni creernos más. ¿Por qué? Porque en un tiempo nosotros estuvimos de esa manera también. Y es necesario que nosotros les hablemos, les prediquemos y que les hablemos acerca del amor que Dios tiene para con ellos y que Dios los está llamando con un propósito. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno se nos ha dado fe, se nos ha dado la fe que miren, cuando nosotros ponemos delante de Dios las necesidades que hay, o alguna necesidad que usted tenga, usted la pone delante de Dios y usted tiene fe que el Señor va a contestar esa petición, el Señor la contesta. Porque el Señor es fiel y el Señor quiere que nosotros demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Para eso el Señor nos pone nos pone muchas veces no en problemas. Nos pasamos problemas, pero sabemos que la palabra de Dios nos enseña de que Dios está en eso. Y muchas veces es para que nosotros testifiquemos del poder que Dios tiene para sanar y para liberar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea al Señor, aleluya, bendito Dios. Entonces yo les hago la invitación que vivamos conforme a la voluntad de Dios para que podamos ser agradables delante de Dios y podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por medio de nuestro testimonio que nosotros damos y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, las personas se acerquen a los caminos del Señor y que alcancemos más almas. ¿Para qué? Para que no se pierdan y tengan vida eterna. Para eso el Señor nos ha llamado con ese propósito, porque dice su palabra que nosotros hemos sido llamados con un propósito. Y ese propósito es de que vivamos conforme a la voluntad de Dios, agradándole a Él, porque es necesario agradar a Dios en todo tiempo. Amén. Así yo los dejo con este mensaje. Reciban saludos de la iglesia Discípulos de Jesucristo. Estamos aquí en Las Vegas, Nevada, dándole toda la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo. Las personas pueden decir, oh, Las Vegas, Nevada, donde abunda el pecado. Pero déjenme decirle que la palabra de Dios dice de que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y aquí está un pueblo de Dios que está orando por esas almas que están perdidas en el pecado, están perdidas en la inmundicia, pero hay un pueblo que está clamando por esas almas, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de cada una de ellas, porque el Señor es bueno. El Señor en su misericordia, al tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto, el Señor va a contestar la petición que hayamos puesto delante de Él. Amén. Dios me los bendiga. Damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. Que esta palabra sea de bendición a cada uno de ustedes. Amén. Dios me los bendiga. Hasta pronto.